Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 227, correspondiente al día 23 de octubre del 2020, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 326 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando uno de ellos resultado positivo a coronavirus. 2. El caso positivo se trata de un joven de 21 años que se acercó espontáneamente a ser hisopado en la ciudad de Clorinda con el fin de egresar de nuestro territorio hacia la provincia de Buenos Aires. Ante el diagnóstico se está trabajando en la localización de esta persona a fin de implementar las medidas sanitarias adecuadas para este caso. 3. Informamos que entre los resultados del día de la fecha se incluyen los hisopados de finalización de cuarentena del tercer contingente de trabajadores formoseños que retornaron de la cosecha de limones de la provincia de Salta y que se encontraban alojados en las instalaciones de Vialidad Provincial del Colorado y en la ciudad de Formosa. Las 97 muestras arrojaron resultados negativos a coronavirus y con ello se completa y finaliza la cuarentena preventiva de la totalidad de los trabajadores de estos 3 grupos que regresaron a nuestra provincia. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 168. Total de casos recuperados, 117. Casos activos, 34. Fallecimiento por coronavirus en la provincia de Formosa, 0. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 17. Cantidad de personas en cuarentena, 524. Cantidad de test realizados a la fecha, 18.491, con un 0.91% de positividad. 5. Con relación a la situación de las ciudades con bloqueos sanitarios vigentes, los datos actuales son los siguientes. Clorinda, casos diagnosticados, 39. Casos activos, 16. Casos diagnosticados. En julio, 2. En agosto, 7. En septiembre, 10. En octubre, 20. Personas en cuarentena de Clorinda, 46. 44 en Clorinda y 2 en la ciudad de Formosa. General Belgrano, casos diagnosticados, 8. Casos activos, 6. Casos diagnosticados en octubre, 8. Personas en cuarentena en Belgrano, 41. 6. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 885. Control en la vía pública, 10.280 personas y 6.884 vehículos. Infracciones, 151 vehículos por restricción de circulación y patente y 431 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 2. Incumplimiento del corredor sanitario por parte de transportistas, 1. Fiestas privadas intervenidas, 3. 7. Con provincianos. En el día del aniversario del Hospital Distrital número 8, Eva Perón, saludamos a todo el personal que allí se desempeña realizando una tarea fundamental en el cuidado de la salud de toda la población, en particular de los habitantes
del Circuito 5 de la ciudad capital. La evolución de la infraestructura sanitaria y del servicio médico en la zona donde se ubica el Hospital Distrital número 8 es fiel reflejo del avance del sistema de salud pública provincial que se despliega en todo el territorio formoseño con criterios de equidad, universalidad, integralidad, inclusión y justicia social, lo cual nos permite enfrentar adecuadamente a los desafíos que plantea la pandemia del COVID-19. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 227 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. En relación a los pacientes que tenemos internados en nuestro Hospital Interdistrital Evita, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini, nos brindará la información respectiva. Doctor. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente de los pacientes que están cursando la internación en el hospital, hay uno solo que está actualmente con sintomatología, que es el mismo paciente que veníamos comentando los días previos. Aún continúa con dificultad respiratoria, o sea, todavía su patología pulmonar no termina de resolver, por lo tanto requiere un oxígeno, principalmente cuando se moviliza o cuando se levanta de la cama o cuando se tiene que ir al baño. Aún todavía le falta oxígeno, está lenta su recuperación. Habría que ver más adelante cuánta secuela pulmonar pudiese llegar a quedar. Por lo tanto, ante esa necesidad de oxígeno y su enfermedad de base, porque tiene su problema cardíaco, esa baja de oxígeno cuando se moviliza pone en riesgo su patología cardíaca, por lo tanto, por eso se lo continúa en la terapia intensiva su control, porque tiene mejor acceso, porque son habitaciones vidriadas, uno puede ver su evolución mejor, tiene un monitoreo cardíaco, o sea, tiene un mejor control estando en ese lugar, por lo tanto va a continuar así y veremos cuánto tiempo más, pero por ahora va a quedar internado en esa área. El resto de las personas están asintomáticos, están cursando favorablemente, veremos si en el transcurso de los días aparece alguna alta más, esperemos que así sea según los estudios que se vayan haciendo. Gracias. Gracias a usted, doctor. Tenemos que tomar conciencia los formoseños que nos enfrentamos, y las formoseñas, por supuesto, que nos enfrentamos a una situación sumamente delicada. El coronavirus produce muchas muertes. Cada muerte es una persona, una familia dolorida, sueños truncos, ilusiones destrozadas y un vacío inmenso que no lo llena nada. Al respecto, para hablarnos del índice de letalidad del coronavirus en las provincias argentinas, nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, nos brindará la información actualizada. Doctor. Bueno, respecto a los resultados, a los informes que venimos actualizando todos los días, con respecto a la cantidad de fallecidos, el día de ayer fueron 438 fallecidos nuevamente en Argentina. Y otra vez, 2 aviones más. Y esto es lo que lamentamos de esta situación, porque más allá de la cantidad de infectados, que lógicamente produce la muerte en las personas que tienen mayor riesgo, personas de mayor edad, personas con factores de riesgo como la hipertensión, la obesidad, y sabemos que también la edad más de los 60 años es la más afectada. Igualmente, cada uno de estos fallecidos que contamos diariamente es lo que queremos evitar
con las decisiones sanitarias que se toman todos los días en la provincia y con esta motivación que le damos diariamente a cada uno de los habitantes para cuidarse en todo lo que respecta a este coronavirus que todavía no sabemos cuándo va a terminar. El reporte que informa Nación el día de ayer son 617 fallecidos por millón de habitantes y lamentablemente estamos dentro de del ranking a nivel mundial de los primeros países, entre los 12 primeros países. Con respecto al informe que emitió en la sala de situación el día 20 de octubre el Ministerio de Salud de la Nación, es un poco lo que vamos a repasar ahora en estos gráficos que vamos a ir mostrando. Entonces, los principales indicadores hacen a los casos confirmados, esto era 16.000 casos hace 3 días, sabemos que es lo que se mantiene en los últimos días, inclusive llegó a 18.000 el pico máximo. Los fallecidos el día de ayer fueron 438, 384 fueron hace 4 días, el promedio estamos ahí en 400 fallecidos diarios prácticamente. El porcentaje de positividad de 44% nos habla de la cantidad de test que se realizan y la cantidad de ellos, cuántos son positivos. Esto aumentó en los últimos días, se aumentó la cantidad de test que se vienen reportando. Veníamos hablando de un 60 y pico % de test positivos, este último reporte habla de un 44%, porque suma a ellos muchos test que nos habían cargado en el sistema informático. Supera de 1 millón de casos la cantidad de contagios en la Argentina, más de 1 millón de contagios, y dentro de personal de salud son 48.598 personas de salud, que hace un 4,8% de los casos positivos infectados por esta situación. Este es el mapa más o menos global que se analiza por cada uno de los departamentos, según los casos confirmados en los últimos 14 días. Y bueno, vemos los lugares que están más calientes en áreas de color, anaranjado y anaranjado fuerte, en áreas como la parte de Córdoba, áreas de Mendoza, zonas de Chubut, de Neuquén, las zonas más abajo de Santa Cruz, Tierra del Fuego. Son áreas muy calientes, así también como el área limítrofe casi al norte con Salta. Son los últimos 14 días la cantidad de reportes que se vienen dando de casos positivos a coronavirus. Y ustedes también observan nuestra provincia que se mantiene con colores claros y blancos, gracias a todas las decisiones, como decía, de la política sanitaria que tenemos. Por otro lado, esta es la tasa de incidencia, que también habla de cuántos casos según la cantidad de habitantes, también los mismos lugares más o menos rojos, en áreas también como la parte central de la Argentina. Y acá recordamos los casos de ayer, por ejemplo, provincias que están lamentablemente saturando su capacidad de respuesta del sistema de salud, como es Chubut, Neuquén, que están en situación realmente con más del 85% de ocupación de camas, y también áreas de Mendoza. Esta es la incidencia acumulada cada 100.000 habitantes, cuántos casos cada 100.000 habitantes reportan las provincias, la media que está en anaranjado, que es la cantidad de casos a nivel nacional, son cada 100.000 habitantes, está informando 2.000 casos, 2.300 casos cada 100.000. Bueno, la provincia que tiene más casos por la cantidad de habitantes es Tierra del Fuego, y le sigue ahí Ciudad de Buenos Aires y el AMBA en tercer lugar. Y bueno, las últimas provincias con 22 casos cada 100.000 y 16 casos la situación de Misiones y Catamarca, que son las 3 provincias que menos casos reportan en la Argentina cada 100.000 habitantes. Y esta es la tasa de mortalidad, cuántas muertes ocurren cada 1.000.000 de habitantes. También estábamos hablando de esta cifra de 627 millones actualizada en la Argentina. La Cava tiene el índice más alto de mortalidad cada 1.000.000 de habitantes, así también le sigue AMBA, y en tercer lugar está, ¿no estoy viendo bien? Bueno,
Son las provincias que están con índices de mortalidad más altos, y nuevamente Formosa es la que menos, lógicamente, reporta, y acá nos están sumando estos dos casos, uno que está en revisión y un caso que nos han sumado en los registros, de una mujer que ustedes recuerdan había fallecido a las pocas horas que ingresó por una causa que no es coronavirus, sino que es directamente una hemorragia digestiva, fue el producto de su defunción, de su fallecimiento. Sin embargo, en los registros nos siguen cargando esta situación. Esta es la cantidad según el sexo y según la edad. Fíjense cómo se distribuyen por edad y sexo la cantidad de casos. Se da más frecuentemente en varones, en un 50,7%, un poco menos en mujeres, y la edad media de las personas que se contagian está en los 38 años. Esa es la curva donde vemos que se da más frecuentemente el contagio en personas en una situación más activa, probablemente, que salen de la casa, y probablemente también tenga que ver con los cuidados. Esta es la curva, cómo va ascendiendo, tanto los casos acumulados, que es la línea azul, vemos que eso es lo que va sumando diariamente, pero vemos la otra que más nos interesa, son los casos diarios, que se da de casos confirmados. Y realmente decíamos, es una curva que todavía está en pleno ascenso, la cantidad de notificaciones diarias. Estos son los fallecidos, también acumulados según el porcentaje de letalidad, que ahora el porcentaje de letalidad significa cuántos de los enfermos fallecen, y esto actualmente está en el 2,7%, cuando a fines de septiembre estaba en el 2%, o sea que está habiendo un aumento en el porcentaje de letalidad, en el porcentaje de personas enfermas que fallecen. Actualmente estamos cerca del 3%, eso nos muestra la curva anaranjada, y por otro lado, la cantidad de fallecidos por día, que es la que estamos informando, que estamos aproximadamente 340, 350 y 400 casos diariamente. Estas son la cantidad de personas que están con casos severos, internados en terapia intensiva, 4.451, con una ocupación de 64% de las camas de terapia intensiva, con este 2,7% de letalidad que les decía. La cantidad de recuperados por día, en este caso el día 20, fueron de 13.396, con un total de 829.647 altas totales, lo que habla de un 81% de recuperados a la fecha. Y pacientes activos, al día 20, estamos recordando que se mantiene más o menos la misma cifra, son 162.252 pacientes activos en la Argentina. Esto habla de la capacidad diagnóstica, que hablamos de los test. Y bueno, esto es para nuevamente mostrar en números lo que ocurre diariamente. Y la única verdad es la realidad, y es lo que mostramos todos los días, con este informe de casos y también con el informe diario que se está dando, informando en cada situación lo que está ocurriendo en la provincia de Formosa. Nuevamente llamamos a esto, a la concientización de cada uno de nosotros, de aumentar siempre nuestros cuidados personales en todo lo que hagamos fuera de nuestra casa. Volvemos a insistir en el mantener el distanciamiento social de 2 metros, del uso correcto del barbijo, del lavado frecuente de manos, de evitar reuniones donde hay muchas personas y fundamentalmente en lugares cerrados. De esta manera podemos seguir alegrándonos cada día y celebrando la situación epidemiológica que tiene la provincia de Formosa, donde hasta el momento podemos decir que no hay ningún fallecido por esta causa en la provincia de Formosa, no han ocupado ni un solo respirador. En este momento tenemos un solo paciente en un estado moderado en terapia intensiva del Hospital Interdistrital Evita, que esperamos que próximamente también se recupere. Gracias, doctor. En el día de ayer hemos anunciado que se inicia en la provincia de Formosa, la semana entrante, el transporte público de pasajeros dentro del territorio provincial entre distintas localidades, tanto el servicio regular de ómnibus como el servicio de puerta a puerta a través de minibuses. Al respecto, para brindarnos
información de cómo se está desarrollando este proceso, nuestro ministro de Planificación, Obras y Servicios Públicos, el contador Marcos Daniel Malich, nos brindará la información respectiva. Doctor. Bueno, buenos días a todas y a todos. Sí, efectivamente, el día de ayer ya se ha hecho público a través de la conferencia de prensa justamente esta nueva medida que toma el Consejo de COVID, referido a la posibilidad o a la habilitación del servicio de transporte público de pasajeros en las dos modalidades que mencionaba el doctor González, tanto micros de mayor porte como también los minibuses, denominados puerta a puerta. En este sentido, obviamente, estamos hablando de que hay una normativa nacional que había ya dispuesto el levantamiento de la posibilidad de la prestación de estos servicios de manera interjurisdiccional, a lo cual ya nos expresamos oportunamente sobre la imposibilidad por el momento de que se pueda desarrollar esa actividad en la provincia. No obstante eso, ya se habilita para la posibilidad para el servicio dentro de la provincia, ¿sí? Entre las distintas localidades de la provincia. Obviamente, lo más importante es trabajar en el protocolo de bioseguridad. En ese sentido estamos preparando nosotros desde la Dirección de Transporte todas las medidas de bioseguridad que deben cumplir, tanto los micro de larga distancia como los minibuses, relacionados y básicamente, digamos, siguiendo los protocolos que ya la Nación ha fijado, básicamente relacionado con la cantidad de butacas que van a poder ser habilitadas por unidad y, obviamente, todas las medidas de bioseguridad que deben seguir tanto los choferes, los pasajeros, relacionados obviamente con la medida de distanciamiento social y las medidas de bioseguridad con el uso de barbijo y las distintas otras medidas que se disponen. Así que en el día de la fecha también vamos a estar citando a los distintos actores que componen este universo de prestadores para tener una reunión informativa y de paso también receptar las inquietudes que nos puedan plantear referidas a la cuestión que vamos a comentar. Sintéticamente, por ahora, porque todavía no está cerrado, como le estaba diciendo, podemos decir que también se va a trabajar en un aspecto muy importante que es un régimen de información que vamos a estar implementando en donde vamos a requerir seguramente la información de todas las empresas prestatarias, de qué unidades van a poner en servicio, de manera tal también de tener los listados de las personas que van a hacer uso de los servicios respectivos, justamente para aplicar medidas también de protocolos de seguridad, de bioseguridad y eventualmente medidas de control epidemiológico. Sabemos que se van a tratar de traslados de personas de distintas localidades hacia otras localidades y necesitamos tener justamente registrado cuál es el destino que van a tener las personas que se van a trasladar. Así que también eso vamos a estar conversando con los distintos actores y seguramente el proceso que se iniciará la semana que viene lo vamos a ir trabajando también a medida que va pasando el tiempo. Todo esto relacionado también a la cantidad o la frecuencia de los traslados que van a preparar las distintas empresas y también nosotros trabajar en la trazabilidad de las rutas, sobre todo teniendo en cuenta que hay localidades que tienen acceso y salida de las localidades restringido por el momento, así que seguramente eso también va a ser motivo del trabajo con las distintas empresas. Así que bueno, esas son las novedades que tenemos. Gracias, ministro. Si me permiten el control remoto. Gracias. Venimos trabajando en toda la provincia, pero en particular en aquellas zonas donde se presentaron algún tipo de situaciones que eran necesarios evaluar, analizar y atender. Al respecto del trabajo que venimos desarrollando en Pozo del Tigre,
Nuestro ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez, nos brindará información. Doctor. Muy bien, muy buenos días para todos. Sí, acá podemos observar cómo la doctora Mirazú, subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Humano, está reunido con el intendente de la localidad de Pozo del Tigre, Andrés de Jong, en donde se da inicio de esta manera a una jornada de trabajo que se está desarrollando en este momento en esa localidad, que como todos sabemos había tenido un caso positivo y actualmente se encuentra bloqueada la misma, ¿no es cierto?, en resguardo de la salud y la vida de esa población. Esto consiste en reuniones con las autoridades legalmente constituidas, presidente, el intendente, concejales, autoridades locales y también toda la población, en donde se está haciendo una capacitación y un recordatorio acerca de las medidas de bioseguridad, que son la única arma que tenemos hasta el momento los seres humanos para evitar contagiarnos. La única arma demostrada en el mundo, recomendada por la Organización Mundial de la Salud y que evidentemente en los hechos así está demostrado. Y esto consiste justamente en el uso del barbijo, como vemos en esta foto. Todos están utilizando este barbijo que evita que las gotas de flús, que son las gotas de saliva, microgotitas de saliva, que uno emite al hablar, estornudar, toser, etcétera, o al gritar, y que son justamente los que contienen los virus, estos que se caracterizan por ser respiratorios, y de esta manera penetra en la nariz, en la boca o en la conjuntiva de los ojos, produciendo el contagio a la otra persona. Entonces es muy importante que todas las personas utilicen el barbijo, tanto la persona que sin saberlo a lo mejor es poseedor de este virus, es asintomático, para evitar contagiar a otras personas, pero si aún le ponemos otra barrera más, que la otra persona que está enfrente también tiene barbijo, ya las posibilidades de disminución de contagio son muy importantes. Entonces, el barbijo, recordar, no dejar de utilizarlo, más aún cuando se va a interactuar con numerosas personas en algún tipo de reunión. Lo mismo que el distanciamiento social. Ahí vemos que hay algunas sillas vacías y hay espacio entre las distintas personas. Esto es muy importante porque cuando uno tose o habla o estornuda, tiene una distancia que recorre esa gotita de flús, que son las microgotitas de saliva, que tiene que recorrer. Por eso la distancia que siempre hablamos de 1,5 metros o 2 metros de distancia, porque a esa distancia ya no se va a contagiar o disminuye muchísimo la posibilidad de contagio. Lo mismo que tener en cuenta también el lavado frecuente de manos con el jabón común es lo más efectivo que hay, porque uno actúa por acción mecánica, ya que arrastra el virus que uno puede tener en las manos y sin querer los lleva a la boca, al ojo, a la nariz y se produce el contagio de esta manera. Uno toca un picaporte, una puerta, un celular de una persona que está infectada y puso esas gotitas en ese lugar y luego de tocar uno lo lleva, ¿no es cierto?, a los ojos, la boca y la nariz y de esa manera se produce el contagio. Entonces, el lavado frecuente con jabón común es muy importante ya que actúa por dos mecanismos. Por un lado, la acción mecánica de arrastre que lógicamente se hace con el jabón y con el agua, y por otro lado también el jabón tiene un efecto detergente que destruye la capa externa del virus que justamente está compuesto por lípidos o grasas. Entonces lo disuelve y rápidamente lo inactiva. Esto es en Formosa, Pozo del Tigre, interior de nuestra Formosa, en donde también en este momento es oportuno recordar que los primeros hisopados de control que se hacen a esa población, que ya son más de 100 hisopados, dieron resultados todos negativos hasta el momento. Entonces esto es
también importante para seguir manteniendo esta situación, mantener todos los cuidados. Y vemos cómo los formoseños nos cuidamos y cómo podemos mantener con estos simples cuidados la imposibilidad de contagio de este virus. Y no pasa como pasa en muchas provincias de la Argentina y como pasa en el resto del mundo. Recién pudimos observar cómo la ciudad de Buenos Aires y como, por ejemplo, Jujuy, tienen las más altas tasas de mortalidad por millón de habitantes. ¿Qué significa tasa de mortalidad? El número de muertos por X cantidad de habitantes. Y esto representa el resultado de su política sanitaria. Es la forma más importante de medir cuál es el resultado de las políticas sanitarias preventivas o de tratamiento que están aplicando. La ciudad de Buenos Aires es la más alta del país. Jujuy es una también de las más altas del país. Y son provincias que han adoptado medidas muy flexibles en cuanto a este tipo de precauciones que se deben tomar y que no lo han hecho. Han abierto bares, shopping, comercio, transporte, etcétera, y lo están pagando, lamentablemente lo están pagando con la enfermedad y con la vida de miles de personas. Pero esto mismo también sucede en Europa. Podemos observar todo lo que pasa en Francia, lo que pasa en Italia, en Alemania, en Islandia, en Inglaterra, potencias mundiales. Sin embargo, están sufriendo en este momento un aumento muy importante de contagios y de muertes, una segunda ola, porque justamente han flexibilizado estas medidas de control que nosotros lo mantenemos a rajatabla acá en Formosa. Ellos han flexibilizado y esta segunda ola que están sufriendo están produciendo aún mayor cantidad de contagio y muertes que la primera ola. Es aún peor que esa primera etapa. Y se están obligando a tomar medidas restrictivas aún más fuertes que la primera ola, a tal punto que decretan estado de sitios a partir de la noche, 8, 9 de la noche, hasta las 7, 8 de la mañana, en donde nadie puede abandonar su domicilio. Así que fíjense lo que pasa en el país, en el resto de las provincias, fíjense lo que pasa en el resto del mundo y démonos cuenta los formoseños que estamos ante un peligro y lo peor que podemos hacer es ignorar el peligro, sino que debemos estar alerta. Esto no es promover el miedo, es estar alerta, reconocer el peligro y estar preparados, que estamos en la buena senda y que si seguimos así seguramente vamos a salir airosos todos los formoseños de esta situación. Gracias, ministro. Antes de las preguntas, acabamos de recibir la información de que la persona que teníamos que ubicar en Clorinda, que no la encontrábamos, ya fue ubicada. Se trata de un joven de 21 años que es misionero de una iglesia evangélica y mayores precisiones vamos a brindarlas en el parte del día de mañana para que todos conozcamos cuál es la exacta dimensión de este hecho. Además, aprovechamos para recordar, hoy viernes, que el día domingo la conferencia de prensa es a las 11 de la mañana. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Recordamos que es una pregunta por medio. Gracias. Buenos días, Alejandro Richard, Radio Nacional Formosa y Radio Nacional Las Lomitas. El Consejo Profesional de la Abogacía estuvo ofreciendo sus instalaciones como para que funcione como centro de alojamiento preventivo. La última vez que consulté esto eran 33. Quisiera ver si puede actualizar ese número y si hay alguna otra institución que esté también ofreciendo sus instalaciones. Gracias. Sí, estamos hablando del camping del Consejo Profesional de la Abogacía, que ha sido ofrecida sus instalaciones, y tenemos muchas otras instalaciones que nos han ido ofreciendo durante todo este tiempo, que la estamos acondicionando a los fines de ser utilizadas como
este medio de alojamiento preventivo. Y esto nos permite a nosotros traer a colación un tema. ¿Por qué la provincia de Formosa estableció un sistema de ingreso ordenado y administrado a la provincia? ¿Por qué lo hacemos? Permanentemente tenemos las voces opositoras a nuestras medidas que nos dicen que la gente tiene que ir a hacer la cuarentena a su casa. Bueno, yo les quiero contar que en el día de ayer el Uruguay tuvo que dictar medidas restrictivas. Y me permito solamente señalar el titular de un diario de tirada nacional en el que dice: en Uruguay no logran controlar que los argentinos hagan la cuarentena. No cualquier argentino, porque Uruguay estableció requisitos altos para el ingreso de argentinos al Uruguay. Y de 25 argentinos que habían ingresado al Uruguay, cuando fueron a hacer el control domiciliario, encontraron a solamente uno. Y después vienen y nos piden a nosotros que hagamos la cuarentena domiciliaria. Si sabemos cómo somos, ¿qué es lo que nos atañe entre nosotros? Están los libertarios diciendo, no, la responsabilidad social. Después está el teólogo que nos dice sí, y al que no lo cumple, ahí a ese se le aplica. Claro, pero mientras tanto está un caso positivo, como este joven misionero evangélico que estaba que se detectó en la zona de Clorinda. Y mientras tanto circula y contagia. ¿A qué queremos jugar? ¿A piedra libre al contagio? Eso queremos jugar. Ya tenemos uno que nos firmó el estatuto legal del contagio. Y que sigue, porque les cuento. Con el último tuvimos que hacer lugar porque él nos ordenó, metan a estos. Creo que son 40 y pico. Les cuento que pasó lo que nos señalaba justamente usted ayer en la imagen esa tan gráfica, de que es como que está haciendo la cola en el supermercado y viene uno y dice, usted que está atrás en el fondo, venga acá adelante, y no importa lo que están haciendo la cola. Y estamos notificando a personas que ya teníamos previsto su ingreso de que vamos a tener que demorar su ingreso porque el juez ha dispuesto, el juez subrogante Fernando Carvajal, porque hay que dar nombre y apellido de quien dispone de estas cosas. Le estamos avisando a esos formoseños que se inscribieron, que están esperando pacientemente. Le tenemos que notificar, porque lo estamos haciendo, nosotros no nos vamos a quedar con esta cuestión, le estamos notificando de que por una orden del juez Fernando Carvajal en su fallo tal, usted no puede entrar a la provincia en este momento en el que debería de entrar porque va a entrar otra persona y les cuento que muchas de esas personas se inscribieron no hace más de 10 días. Fíjense qué injusto que termina siendo esto. Qué injusticia. Pero bueno, en fin, nosotros vamos a seguir trabajando para cuidar la vida y la salud de los 640.000 formoseños y formoseñas que, por supuesto, no solamente son los que están acá, dentro del territorio, dentro de esta gran casa común, sino también los que están afuera de la provincia y necesitan entrar. Porque todo el sistema de ingreso está para cuidar la salud de ellos también. Para cuidar la salud de ellos también. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana de Radio Viva 102.3. La consulta a quien corresponda tras la prueba piloto de justamente la semana pasada. ¿Qué va a pasar justamente este fin de semana con la Costanera? Si se podrá circular solamente el día domingo o si se lo puede hacer también durante el día sábado y si planea este consejo justamente
extender esta prueba durante el resto de la semana. Muchas gracias. Nosotros les habíamos pedido a ustedes que nos ayuden a ver cómo funcionó la experiencia piloto y nos ayudamos entre todos y todos pudimos ver de que fue una experiencia buena y también dijimos la vamos a repetir. Tomamos su propuesta, la evaluaremos y mañana anunciaremos cómo va a estar dispuesta la costanera este fin de semana. Pero vamos a verla. Ahora bien, ya que estamos y estamos hablando de cuidarnos entre todos, les propongo a ustedes que son los medios y que recorren, hacen notas, sacan fotos, están aquí, están allá, informan la realidad, aunque por ahí cuentan mal alguna cantidad de gente, pero eso no importa, eso lo olvidamos ya eso ya pasó a ejercicio vencido. Les proponemos lo siguiente. ¿Por qué no nos ayudamos entre todos y vemos cómo nos portamos los formoseños los domingos por la tarde en los distintos paseos que tenemos habilitados? En el parque infantil, en el paraíso de los niños, perdón, que es lo mismo, en la plaza temática, en la plaza San Martín, en la costanera, en la laguna Oca, en las distintas avenidas de circulación, en la plaza del barrio Gauna, Antenor Gauna, en las distintas plazas que tenemos en toda la ciudad. Digo porque estamos con los medios de acá, le proponemos a los medios de otras localidades también que hagan lo propio y que nos cuenten cómo se están portando, cómo nos estamos cuidando los formoseños. A ver si es verdad de que todos nos cuidamos. Les proponemos eso. Hagamos esa tarea entre todos y pongámosla en común el lunes y veamos dónde tenemos que felicitarnos, dónde tenemos que tirarnos las orejas para cuidarnos mejor, dónde tenemos para mejorar. Trabajemos juntos en esto. Si estamos todos en una casa común que es Formosa y todos ustedes, desde cada uno de sus lugares, está comprometido y comprometida con la realidad de Formosa. Tenemos que trabajar en este nuevo escenario que nos estableció el virus. Hasta marzo nosotros teníamos organizada la vida de una manera determinada y a partir de marzo cambió totalmente. Tenemos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad, a esta cotidianeidad modificada que tenemos que ir acomodándonos entre todos. Les proponemos eso. Veamos juntos cómo respondemos a las medidas sanitarias de protección, uso del barbijo, distanciamiento social, no compartir el mate y el tereré, este fin de semana. Desafío y también a quienes están siguiéndonos por los distintos medios de comunicación, las plataformas comunicacionales, ¿por qué no nos fijamos y después el lunes lo comentamos, a ver cómo estamos cuidándonos entre todos? ¿Qué está bien? ¿Qué es lo que deberíamos mejorar? ¿Qué es lo que tendríamos que fortalecer? Y en definitiva, ¿de qué manera podemos cuidarnos mejor? Siguiente pregunta, por favor. Sí, buenos días para todos. Alicia Lucena para la informativa. Ministro González, qué desafío nos planteó hace un momento. Todos sabemos y es de público conocimiento el comportamiento de no todos los formoseños, pero todo se sabe. Y en las redes sociales a veces suman y a veces restan. No tiene que ver mi pregunta con esto, sino la pregunta es la siguiente. Los fallos que determina el juez que usted mencionó recién son igual a los fallos que determinan las juezas de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. ¿Eso quiere decir que ellas también son autoras del Estatuto del Contagio y de las futuras muertes que pueden darse en la provincia de Formosa? Gracias. Voy a hacer una pregunta, si me permiten, en público. Doctor Vivolini, la provincia del Chaco, en el último reporte, ¿cuántos contagios denunció en las últimas 24 horas y cuántos fallecimientos? Sí,
Superan los 250 casos, activamente hay 1.550 personas cursando la infección y superan los 350 fallecidos. Y 9 fallecidos la última vez. 9. Sí. La Cámara Federal de Resistencia está ubicada en la provincia del Chaco. Acaban de escuchar ustedes los números de la provincia del Chaco. Esa realidad es en la que se desempeñan quienes trabajan en la Cámara Federal de la provincia del Chaco. Yo entiendo una decisión jurídica, pero si esta decisión no está contextualizada en una realidad determinada, me parece que es necesario repensarla, y en un contexto determinado. No es lo mismo la vida que todos conocíamos, todas las bibliotecas que se han escrito hasta el mes de marzo en Argentina de este año, que las que se deben escribir a partir de marzo. No es lo mismo. Hay otro mundo, hay otro escenario, hay otros actores, fundamentalmente uno que se llama COVID-19, que ha cambiado todo, que ha modificado absolutamente todo. Entonces, a mí me duele, a nosotros nos duele, que nuestros hermanos de la provincia del Chaco ayer hayan tenido que exponer, denunciar, poner en conocimiento de la nación que en 24 horas tuvieron 200, ¿cuánto? Superan los 250. Más de 250 contagios. Nosotros llevamos desde el inicio de la pandemia 168 y denunciaron 9 muertes. 9 muertes en un solo día. Entonces, la realidad de Formosa, esta realidad que ustedes y nosotros la conocemos porque vivimos en la provincia de Formosa, no puede ser comparada con ningún otro lugar de la Argentina. Y analizarla jurídicamente desde ese lugar, ciertamente tiene una mirada distinta, porque tienen una historia distinta, tienen una situación distinta que no puede ser conocida si es que no conocen esta realidad que nosotros tenemos. Esta realidad que nosotros tenemos no se repite en ningún lugar de la Argentina. Tomemos conciencia de cuánto estamos ganando los formoseños y las formoseñas en este momento. ¿Cuánto? No me voy a cansar de repetir porque en estos días somos conscientes que los formoseños estamos en boca de absolutamente todo el mundo. Nadie nos conoce. Nadie los conoce. Muy poca gente nos conoce. Pero dicen barbaridades, pero olvídate, nos dan con un caño, pero no solamente a nosotros, nos identifican a 2 o 3, le pegan al gobernador, pero en realidad está hablando mal de nosotros. Pues nosotros somos los que ponemos el voto en las urnas que lo lleva el gobernador. Nadie nos empuja a eso libremente. Entonces, son tan necios que nos están criticando a todos nosotros. Están hablando mal de todos nosotros. Entonces, cuando algún medio nacional nos pregunta y nos habla de los varados y todo eso, que nosotros conocemos, cada uno de nosotros conoce, ¿no?, cómo es la historia y sabe cómo es la historia del autodenominado humilde juez de frontera, porque todos nos conocemos en Formosa, sabemos dónde militó, dónde trabajó políticamente, con quiénes se junta en afinidad ideológica, quiénes son los que presentan las demandas en la justicia federal. Somos pocos y nos conocemos mucho, claro, pero afuera no nos conocen.
¿sí? Nos conocen, sabemos cómo ingresó alguna concejal al Consejo Deliberante y cómo en el medio del camino pega un salto y se va para el otro lado. Pero claro, afuera no saben eso, no saben eso. Hablan de otro, pero del otro profesional que tuvimos que dejarlo cesante por violencia de género en la policía de la provincia, pero afuera no saben. Pero nosotros sí sabemos, ustedes y nosotros lo sabemos y somos formoseños y formoseñas. Nos conocemos entre todos. Entonces, entre nosotros, ¿qué es lo que nos vamos a andar engañando? Si nos conocemos. Pero aquellos que no nos conocen, hablan. Hoy, en un canal nacional que tienen un móvil allá en Mansilla, decía la periodista de que los camiones de carga entran una sola vez a la provincia a la semana. Pero, ¿qué tomaste? Una sola vez. Nosotros tenemos la trazabilidad de los camiones que ingresan a la provincia. Es más, desde que empezó la pandemia creció. No han dejado de entrar camiones a Clorinda, no bajó por más bloqueo sanitario que haya. Entonces, ¿de qué hablas si no conoces? Ni siquiera te tomás el tiempo de llamar y preguntar. Te meten. Ahora, lo que no pueden discutir es lo siguiente. Si la provincia de Formosa, si nosotros, cada uno de nosotros, hubiéramos tenido la irresponsabilidad como se manejaron muchos otros, hubiéramos tenido casos y muertes. Ahora, si hubiéramos aplicado, si el gobernador hubiera aplicado las mismas políticas sanitarias que aplicó la ciudad de Buenos Aires, la capital federal, si hubiera aplicado las mismas políticas sanitarias, que todos hablan maravillas, todos en los medios hegemónicos hablan maravillas de cómo amesetó, de cómo los contagios y los cálculos y que habilitan esto y que habilitan lo otro. Una maravilla son las políticas sanitarias que lleva adelante. De hecho, lo dijo el gobernador, en cualquier momento le van a proponer para el Premio Nobel de Medicina, porque las medidas sanitarias, según todos los que nos atacan a nosotros sistemáticamente, son brillantes. Ahora, si en Formosa hubiéramos tenido las mismas medidas sanitarias que aplicaron ellos, hubiéramos tenido exactamente los mismos índices de contagios y de muertes que ellos. Y hoy Formosa tendría que tener 27.688 contagios. 27.688 contagios. Y hubiéramos tenido en este momento 847 muertos. Entonces, propóngannos una política sanitaria que demuestre que es más efectiva que la que venimos llevando adelante en Formosa. Porque una medida sanitaria, una política sanitaria, se mide, en definitiva, por la cantidad de contagios que hemos podido evitar y por la cantidad de muertes que hemos podido evitar. Esos son los dos parámetros que se tienen que manejar para decirnos, estas medidas sanitarias son buenas, estas medidas sanitarias son malas. Entonces, tráigannos otra provincia con mejores números que la provincia de Formosa, con mejores medidas sanitarias que la provincia de Formosa. Eso es lo que les duele, eso es lo que les molesta. Eso es lo que nosotros como formoseñas y como formoseños debemos cuidar y proteger. Porque en definitiva, está bien, lo hacemos por nosotros, pero ¿saben qué? La inmensa mayoría los hace por las personas que aman, por sus hijos, por sus hijas. Muchas personas que hoy en este momento están cocinando, que están cocinando con tanto amor para sus hijos e hijas, lo hacen por ellos. En definitiva, eso es lo que tenemos que proteger y cuidar los formoseños. Y a pesar del Estatuto Legal del Contagio, a pesar de las trabas que nos ponen, vamos a seguir protegiendo porque estamos convencidos de que ninguno de los formoseños quiere poner el primer muerto, que puede ser cualquiera de nosotros. Cualquiera. Y no queremos que ninguna familia ponga el primer muerto
Y a partir de ahí, los muchos otros que vendrán. Y acuérdense, si nosotros hubiéramos aplicado las mismas políticas sanitarias tan elogiadas por los mismos medios de comunicación que nos atacan y denostan a nosotros, en este momento tendríamos que tener, con los índices de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27.688 personas infectadas y 847 muertos. Y desde que empezó la pandemia, nosotros solamente tenemos 168 casos diagnosticados y 0 muertos. Y eso es lo que le duele a la derecha argentina, porque estamos en presencia de un golpe blando. No somos nosotros el blanco, es el gobierno nacional. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte Formosa. Ministro González, ayer el analista nacional e internacional Raúl Timerman, de ahí de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, valoró las medidas sanitarias de la provincia de Formosa. ¿Cuál es su opinión? Bien, no tuve oportunidad de escucharlo al señor Timerman, pero es una persona que conoce mucho, porque es muy interesante, si ustedes tuvieran oportunidad de leer el libro que él escribió, no me acuerdo con qué persona, que se llama Quiero ser candidato, él se presenta como turista político. Es decir, viaja mucho, conoce mucho, es un hombre de mucho trajinar en ámbitos políticos del mundo, no solo, y también de la Argentina. Que el señor Timerman exprese de esa manera es en verdad una mirada objetiva. Por más que pueda llegar a tener cariño por Formosa, que de hecho lo tiene, es una persona de que la responsabilidad de trabajo que él tiene no le permite equivocarse en los diagnósticos que realiza, porque justamente es un analista político. Yo quiero rescatar otros aspectos, quiero rescatar otros muchos aspectos que hacen a que la situación de Formosa sea esta. Quiero rescatar el compromiso de nuestro personal del sistema de salud. Quiero rescatar el compromiso de nuestro personal del sistema de seguridad. Quiero rescatar el compromiso de miles de formoseños y formoseñas que se cuidan día a día, porque sabemos que es la única manera que tenemos para combatir esta pandemia. Quiero rescatar el compromiso de los medios de comunicación, independientes o no, en transmitir todo lo que hacemos los formoseños. Pero también están los otros que se encargan en decir las malas ondas y las malas noticias que tratan de generarnos espacio. A todos los respetamos, pero lo importante de esto es que en Formosa no podemos mentirnos. Estamos viviendo una realidad que no se vive en otros lugares. Algunos se enojarán con nosotros, otros no, pero la verdad, si todos nos ponemos la mano en el corazón, tenemos que reconocer que tenemos una situación epidemiológica que nos permite llevar una vida prácticamente normal. Tenemos que resolver cuestiones, hay que resolver cuestiones. ¿Tenemos cosas para mejorar? Tenemos cosas para mejorar. Pero hoy, en el parte número 227 partes, todavía no hemos anunciado ninguna muerte. Y yo creo que eso vale la pena el esfuerzo que venimos realizando juntos, todos y todas, porque como dice el Papa, de esta salimos todos juntos. Por eso nos encanta rescatar la buena gente de Formosa, responsable y amable, que comparte con nosotros este momentito del presidir la reunión diaria que tenemos. Y acá lo tenemos a este campeón que evidentemente es hincha de Boca, porque fíjense el barbijo que tienen acá,
Parece que le tocamos la oreja ayer, que a los hinchas de River se pusieron contentos y ahora un hincha de Boca manda con su barbijo hermoso. Tiene un nombre fantástico este joven formoseño, se llama Juan Domingo Pehuen. Omito el apellido porque tiene 7 años. Es de Belgrano y parece que les tocó el corazoncito a los de Belgrano cuando dijimos que solamente mandaban fotos los hinchas del Club San Miguel. Este es uno de los crack, uno de las estrellas del Club Estudiantes. Dice que es muy bueno con la pelota, hay la pose de jugador, lo marca de cuerpo entero. Nos cuenta que el superclásico de Belgrano es Estudiantes Loma Negra. Yo no sé. Esto es lo que nos cuentan acá respecto de Juan Domingo Pehuen. Él va a la escuela, se cuida muchísimo y tiene dos vecinos, Raúl y Daniela. Lo quieren como un hijo. Y nos cuentan, Raúl y Daniela, que desde que están con bloqueo sanitario, se saludan con Juan Domingo a través del portón, se saludan, y que no ven la hora de que podamos levantar, como todos queremos, el bloqueo sanitario para poder reencontrarse con Juan Domingo, a quien aman como a un hijo. Y que por eso todos, pero absolutamente todos en Belgrano se cuidan, con el uso del barbijo, el distanciamiento social y el mantenimiento del bloqueo sanitario. La siguiente imagen que nos enviaron es de Colonia Nueva, es el Jardín de Infantes de Colonia Nueva. Ahí la vemos a la señorita Norma, la seño Norma nos puso. Ellos nos cuentan de que están ya con la semipresencialidad en marcha, van a clase los días lunes y martes de 9:30 a 11:30. Dice que todos sus niños y niñas son súper amorosos, aman a sus padres, aman a sus abuelos, aman a Formosa y aman cuidarse, usando todos los elementos de protección, lavándose las manos, manteniéndose la distancia social, etcétera, etcétera, etcétera. Y los ama tanto que se sacaron esta foto para mostrarle al resto de los formoseños cómo en Colonia Nueva, en el Jardín de Infantes, cajita de sorpresas, se cuidan. Y ahí los vemos a Valentino, a Mario, a Jair, a Maika, a Xiomara, a Montserrat y a Maggie. Gracias, señor Norma, por compartir los hermosos y hermosas alumnitas que tenés en el Jardín de Infantes en la salita de 4 y 5 años. Y acá tenemos otra hermosa imagen que tiene su historia. Ella es María Teresa. María Teresa es retirada de la policía de la provincia y nos cuenta de que junto a otros camaradas, miembros de la policía en situación de retiro, tienen un grupo solidario. Ese grupo solidario junta distintos elementos y los llevan a distintos lugares de la provincia porque la solidaridad se demuestra no solamente en palabras, sino también con hechos concretos. María Teresa visitó en una oportunidad en Estanislao del Campo a una abuela hermosa, 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 que tiene a cargo 4 nietos. Y ellos son Pedro, Dani, Alexis y Abby. ¿Y María Teresa qué hizo? Volvió, juntó juguetes, juntó montones de cosas y volvió a ir y no aguantó la tentación y se sacó una hermosa imagen con estos 4 nietos de la abuela que no sabemos los nombres. Pero a la abuela de Pedro, Dani, Alexis y Abby le mandamos un verso enorme desde el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 porque ella hace todo lo bueno que hay que hacer, de cuidar
a sus nietos, que son la luz de sus ojos, y los cuida con amor, mucho amor y responsabilidad. Y así nos tenemos que cuidar entre todos, con muchísimo amor y responsabilidad. Porque en esta, como dice el Papa Francisco, no se salva solo nadie, de esta nos salvamos juntos. Gracias por compartir una vez más este encuentro de todos los días. Que Dios y la Virgen nos bendiga.